Después del almuerzo, manejé hacia el municipio de Cubulco, un municipio de Baja Verapaz que se ubica al oeste de Rapinar. Estaba nublado y el camino estaba bien tranquilo. Con el clima cálido y el ambiente tranquilo, pude sentir paz y felicidad. Estas escenas que vi al salir de Rapinar quizás no son nada especiales. Sin embargo, sentí mucha nostalgia. El ambiente y las personas alrededor de mí me hicieron sentir así, creo yo. Hacia Cubulco hubo un semáforo que me detuvo antes de la salida de Rapinar. El camino agradable, pero de nuevo muchas curvas. Y varios puentes. Como el camino es de un carril, de vez en cuando era necesario esperar el momento adecuado para rebasar los carros. La condición del camino estaba bastante buena, pero me preocupaba que se oscurecía el cielo. Entonces empezó a llover y aumentaba la fuerza de la lluvia. Bajo la fuerte lluvia hacia Cubulco, con mucho cuidado, especialmente en las curvas. Increíble cómo cambia la experiencia de manejar sin y con lluvia. Menos conversación y más atención al volante, clutch y freno. Al acercarme a Cubulco, el volumen de tráfico aumentaba y ya casi llegamos. El semáforo indica
que estamos en la ciudad. Manejando hacia la iglesia, me encontré con otro semáforo. La iglesia está cerca, pero sentí mucho tiempo al llegar hasta el frente de ella. Llegando a nuestro destino, se calmó la lluvia. El Parque Central de Kubrukov nos recibió con esta estatua. El parque y la iglesia. Entré a la iglesia. Siempre me ha gustado el ambiente de las iglesias católicas. La visita se concluyó con este helado, con los colores de la bandera de Guatemala. Ahora hacia la Labinal. La fuerte lluvia me parece del pasado muy lejano. Despacio y con mucho cuidado pasé por el mercado. Hacia el semáforo, que es uno de los símbolos de Baja Verapaz para mí. Otro semáforo también me paró, contando el countdown que aparecía. Pasé por los últimos momentos de mi visita a Kubrukov. El cielo tan bajo y el clima cálido, dos factores que me hacen sentir bien en Baja Verapaz. Regresando a la Labinal, el paseo aún no se terminó. ¿Y a dónde? Cruzando de nuevo los puentes. Subiendo una parte de la cola de serpiente, llegué a este logo de Labinal.
pasando momentos viendo el logo y el municipio de Rabinal hacia abajo. Estando acá, ya sabía que pasaban momentos muy felices. Bajando hacia Rabinal, reconfirmé ese sentimiento. Era el mismo camino, pero con más compañías y risas. El manejar hacia el municipio se convirtió en momentos inolvidables. Las curvas, las condiciones de las carteras, las escenas, todas cosas así podían ser la fuente de sonrisas y yo deseando que estos momentos continuaran por mucho tiempo. Por eso, mientras ya me había enamorado de Rabinal, al mismo tiempo esperaba que jamás llegaría a Rabinal, porque la llegada significaba el fin de este pequeño paseo. Algo extraño fueron las luces traseras de la camioneta que estaban delante de mí y me llevaron a la realidad. Viendo las luces encendidas y luego apagadas, retomé el ritmo. Sentí como si yo estuviera en una historia de hadas. Recordando el viaje ahora, creo que así fue bueno, porque de esa manera no me sentí muy triste al culminar el paseo. Cuando regresé a Rabinal, aún estaba detrás del pick-up. Fue este semáforo cuando se partieron nuestros destinos. No sé por qué, pero al llegar a Rabinal sentí mucho sueño y fui a tomar una larga siesta. Continúa.